Misericordias tan grandes, Dios, de que tú nos has enseñado, Dios, cada día al escuchar su palabra nos hace obedecer, Dios, nos hace comprender su palabra, Señor. Y en esta tarde me presento, Dios, como tu hija, Dios, desde acá, de este altar, así como tú te presentabas, Dios, hablarle al pueblo, Señor. Hoy me presento yo como tu hija, Señor. Sea tú, oh Dios, tomando control de este mensaje, de esta palabra, Señor, y sea, Señor, este pueblo bendito, bendecido, y todos los que lleguen, los que traigan, Señor, entiendan el mensaje de tu llamado, Señor, que sean ministrados y sanos y poderosos en la palabra de esta tarde, Señor. Reciba la gloria, reciba la honra, reciba el poder, papito Dios. En esta tarde salimos renovados y victoriosos por la palabra santa de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Diga, yo voy a salir renovado por escuchar este mensaje. Gracias, papito Dios. Bueno, yo escribí acá una introducción. En la Feria Internacional de Nueva York había allí un lugar para hacer entrevistas y donde se le preguntaba a la gente: ¿usted es cristiano? ¿O ustedes son cristianos? Entre las muchas entrevistas o respuestas dadas, sacamos las siguientes: ¿ustedes son cristianos? Hay una interrogación: ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo tienen de ser cristianos? ¿Qué quiere decir?, contestaron ellos. Bueno, solo en el tiempo de invierno, porque en el verano trabajo al aire libre, cuando me llegan las visitas y tantas cosas. En el verano tengo muchas ocupaciones, pero cuando llega el frío puedo ir al centro cristiano, a la iglesia. ¿Eso es ser cristiano? Cuando solamente hay frío. ¿Sí? No, bueno. Solo estas clases de personas necesitan al Señor en el momento de la prueba, de la aflicción, como cuando pasa algo, ¿cierto? Se acercan a la iglesia y esto es. Hoy hay muchas ocupaciones para buscar amar a Dios. Está toda la gente preocupada en todas las cosas materiales de este mundo. Y cuando Dios ha enviado lo mejor a la tierra, mire cuánto hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Miremos el libro de Mateo, porque ahí es donde comprendemos el mensaje de Dios. Mateo 27 o Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer primero ese capítulo. Dice Mateo 26 del 1 al 5, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Mire, Jesús enseñando, diariamente enseñaba Jesús la palabra, el mensaje. Y dice ahí: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, a los que lo escuchan, ¿cierto? Los que creemos, ¿cierto? Dice: sabéis que dentro de 2 días celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser enaltecido, crucificado. Para ser crucificado, imagínense. Vayan entendiendo el mensaje. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué? Matarle. Y matarle. Imagínense, para prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y vamos allí a leer el 64 al 68. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo.
cordero. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras de que le sirvió, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído sus blasfemas. ¿Qué os parece? Respondió ellos, dijeron: es reo de muerte. Imagínese usted esto, saber esto, que todos estaban en contra del Señor Jesús y los principales, y si están los principales, ahora cuánto más nosotros, ¿no? Y termina en el 67, y entonces, mire, le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y a otros le bojeteaban. Cuando uno le escupía, el otro le daba, el otro le golpeaba, el otro le maldecía, y el otro, ¿qué no hacía con Jesús? ¿Usted le parece? Hay revelación, ¿cierto? Usted está viendo revelación, ¿cierto? Porque no se alcanza a explicar mucho. El cristiano tiene que estar avivado, déjame decirle, gozoso, motivador, preparados cuando vamos a la iglesia para entender el mensaje que habla vida a mi corazón. Amén. Amén. Se entrevistó a otras personas y se les hace las mismas preguntas. Y vamos, ¿qué preguntas? ¿Es usted cristianos? Oh, sí, ¿cuántos se contestan así, cierto? Somos miembros de la iglesia de mi barrio. Se le preguntó de nuevo: ¿pero basa usted en esperanza de ir al cielo sobre la membresía de una iglesia solamente? ¿Será que solamente por decir que vamos a tal iglesia somos cristianos? No, ¿cierto? Porque hay que buscar el rostro del Señor Jesús. Hay que buscar la presencia de Dios. En la iglesia es para encontrarnos con los hermanos y para salir más motivados y más avivados y más entendidos. Amén. Dice allí: oh no, también soy miembro de otras organizaciones religiosas. ¿Eso es cristianismo? ¿Pertenecer a otras iglesias o a otras organizaciones? ¿Cierto que no? La vida de esas personas está definitivamente muerta. No han entendido el llamado de Dios. ¿Cuántos miles de personas así están en el mundo? Están confundidas, no han tenido un encuentro con Dios. Solo se busca lo material, que es de la tierra, pero lo espiritual se va quedando y se va quedando, y el corazón se va entenebrecido, se va durmiendo, se va quedando ahí, y no hay nada de una vida espiritual, y se engordan las personas de lo material. El cristiano es como flores artificiales, que las flores artificiales se ven muy lindas, ¿cierto? Pero al final de ellas, ¿cómo están? Muertas, ¿cierto? Miren, por lo menos esos jarrones, ellos no necesitan de agua, porque ¿para qué? Ahí se le echa agua y las flores se los chupan, ¿cierto? Nada está muerta, y así miles y miles de cristianos están muertos por no buscar la presencia de Dios. Cristianos que asisten a la iglesia sin compromisos, sueltos en su voluntad, aunque son bautizados, profesan así ser un cristianismo, parecen gente de bien, decentes, pero les parece que marchan bien y que son tan importantes, pero déjame decirle que eso no es cristianismo. Cristianismo es una vida sencilla, una vida humilde, una vida entregada a Dios. Amén. Amén. ¿Por qué esto? Porque las personas lo hacen en sus fuerzas, en sus pensamientos, en sus hábitos, en sus teologías, en sus riquezas, en la sabiduría del mundo. ¿Será verdad?
El que se enferma rápido y dice tengo el seguro más caro, inmediatamente pide una ambulancia y allá que haga el doctor lo que quiera, ¿cierto? Si quiso un pollo, llama al Brósteres y que le traiga el pollo o la pizza, ¿cierto? Si quiso irse a España, pidió una boleta de vuelo y el mejor avión, el rico, ¿cierto? Y él cree que así está absolutamente bien. No se acuerdan del Creador, del que los formó, del que los hizo. Lo que hizo Dios, ese regalo tan grande, darnos el amor, los méritos de su Hijo amado para ser salvos, carecen de la vida espiritual, apartados de la comunión de Dios, lejos de Dios. Déjame decirle que el cristiano verdadero lo demostró una persona tan importante como lo fue el Señor Jesucristo, que mostró, testificó un cristianismo verdadero, un cristianismo sencillo, un cristianismo humilde, un cristianismo obediente. Todo lo unió en el amor. Amén. Amén. Ese es un cristianismo. Unirlo en el amor de Dios. ¿Cómo lo unió? Por la oración, por sus clamores. En el huerto de Getsemaní, adorando allí a nuestro Padre Celestial, cambió su sudor allí. Eran gotas de sangre cuando Él escurría y lo hacía por usted y por mí en esta tarde. Por eso nosotros debemos comprender el mensaje de la misma presencia de Dios. Él estaba entre la gente, pero apartado del mal. El cristiano verdadero es aquel que testifica del Señor Jesús y no se avergüenza, testifica de sus hechos, reconoce su señorío, reconoce que es un pecador y que por su misericordia vive todos los días. Que por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios comprende todo lo que hizo el Señor Jesús para hoy tener vida y alcanzar la vida eterna. El cristiano verdadero ha ido arrepentido al Señor Jesucristo a reconocer como único Salvador y se rinde totalmente a Dios nuestro Señor como mi Señor y Rey. El cristiano verdadero sabe que es en Dios nuestro Señor que tenemos esperanza. ¿Cuánto lo creen? En nadie más hay esperanza. Y yo me preocupo por otras cosas, y si nuestra esperanza está en Dios, que no hay más en que pueda yo ser salva. Yo tengo que estar segura, convencido de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos acá en la tierra. Dejémonos de bobaditas, que es en fulano de tal, que me hace el favor, que me escucha, que me presta, que me hace, que me acontece. Solo es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El cristiano está asegurado acá en la tierra y asegurado para ir a la vida eterna. Amén. Amén. Tiene que estar asegurado por la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, yo tengo que cumplirlo y hacerlo, porque así tengo la vida eterna, que es lo que nos interesa, para no llevarnos un choque por allá en otra parte. Desde lo profundo este cristiano clama y suplica: oh Dios, sea propicio a mí, que soy un pecador y yo quiero tener la salvación, salir adelante. Confiesa el pecado y vive en abundancia todos los días para no caer. Es agradecido puesto de rodillas. Permítame ahora unos momentos de tu tiempo a fin de que podamos considerar sinceramente el asunto de ser cristiano.
¿Cuántos dicen ser cristiano? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me cuesta el vivir hasta el fin de la vida con el Señor Jesucristo? Algunos estarán contestando la pregunta: ¿cómo me costó dejar a mis amigos? ¿Cómo me costó dejar a mi familia? ¿Cómo me dejó dejar allí tantas cosas, tantos hábitos mundanos? ¿Cuánto me costó? Pero amigo, veamos la otra cara del cristianismo. ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo para que tú hoy llegaras a los caminos de Él y esté aquí? ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo para que yo esté en los caminos de Él? Déjame decirle, Señor Jesucristo, ¿a quién se presentó? A Pilatos, ¿cierto? A Pilatos para ser condenado a muerte, no para que lo aplaudiera, sino para ser condenado a muerte. Y incluso Pilatos y Herodes en ese momento estaban de pleito. Pero déjame decirle que para ayudar, para acusar más al Señor Jesucristo, se unió a Herodes. Se hicieron inmediatamente amigos para tirarle más piedra a Jesús, al Hijo del Altísimo. Vamos allí en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Todo lo que está hablando aquí el Espíritu Santo es por la palabra de Dios. Lucas 23, miremos allí a Lucas 23, del 9, vamos a mirarlo allí del 9 en adelante. Dice: y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Usted puede imaginar acusando allí a Miguelito, pero de cuanto había, y sin Miguelito de ver nada. Y aquel era el Hijo de Dios. Pero sigamos. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole en una ropa espendida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban ¿en dónde? Enemistados entre sí. Se puede imaginar que le quiten la ropa a Miguelito, la ruana, que solamente lo dejen en interiores. Usted puede imaginar Miguelito qué hace ahí. Toda la multitud y los principales. La burla, el escarnio. La burla. Miren lo que dice el versículo 25. Y le soltó aquel día, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entregaron al Señor Jesús a esos borrachos, malolientes, para que hicieran lo que quisieran, lo arrastraran, lo escupieran, le tiraran puñetazos. ¿Y sabe por qué se dejó Jesús? Por usted y por mí. Por eso debemos amar mucho lo de Dios, amar mucho los mandamientos de Dios, amar mucho la palabra de Dios, orar mucho, creer mucho a la palabra de Dios. El látigo que tenían los romanos para el Señor Jesús, usted se puede imaginar, eran formadas por tiras de cuero. Por tiras de cuero que tenían para el Señor Jesús. En el extremo de esas tiras, pedazos de acero. ¿Qué es acero? Hierro, puntilla. Hierro, ¿no? Puntillas. ¿Y sabe para qué esa? Para azotar al Señor Jesús, para azotarle sus costillitas. Usted se puede imaginar cuando le mandaban eso, y él amarradito ahí, como el corderito, y eso le mandaban y le sacaban
la carne a Él. Él lo hacía por cada cristiano, por todo el mundo lo hacía Él, ¿cierto? Es que hoy decimos que por los cristianos, porque ya estamos comprendiendo, porque ya estamos entendiendo. Él lo hacía. Su carne le arrancaron de su cuerpo. Miremos ahí mismo Lucas, el capítulo 18. El capítulo 18 leamos del 32, dice, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. No basta con eso. Le matarán, mas al tercer día resucitará. ¡Qué bendición! Si Él nos resucita, nosotros no habíamos tenido salvación. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta. Nada entendía, no entendían lo que le decía. ¿Por qué? Porque eran ciegos y tercos, ¿cierto? Su corazón como una roca. Ellos estaban a acabar al Hijo de Dios que estaba enseñando la palabra. No era más. Esto estaba soportando por usted y por mí, haciendo Jesús la paz para que la paz que Él estaba haciendo llegara a su corazón y al mío. Le colocaron una corona de espinas en su cabeza para que nuestros pensamientos fueran ordenados o pudiéramos obedecerlos. Usted se puede imaginar esa corona de espinas, puyúas. Yo creo que esas puyas bajaban hasta por acá, ¿cierto? O sea, él ya no se veía del sangrero que él llevaba, de lo destrozado que él iba, de lo molido que él estaba. Esos martirios para que nuestros pensamientos fueran entendidos a su llamado, para hoy usted y yo estar en la verdad de Cristo. Tener vida, tener esa paz, recibir este regalo tan poderoso que es para toda la vida, un sacrificio de poder, un sacrificio de valor, un sacrificio firme, un sacrificio seguro, un sacrificio eterno. El Señor Jesucristo siempre va a estar con usted y conmigo. Amén. Si le amamos, si le adoramos, si le exaltamos. En todo momento, las 24 horas, arropándolo, dándole el abrigo, dándole el amor. En todo momento, el Señor Jesucristo es el dueño del fundamento. Y nosotros somos, ¿sabe qué? El campo. Nosotros somos el cultivo de Dios. Somos el edificio. El Señor nos dio todo eso para Él vivir en nuestro corazón, en el tuyo y el mío. Miremos allí a 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces mire, su templo que es su corazón, mi templo que es el corazón, debe vivir en santidad. Debe estar limpio para que Dios habite en la persona, en el cristianismo, en la casa de Dios. Cuidar el templo, cuidar los pensamientos. Por eso hizo
morir, para que Él pudiera venir a su corazón y a mi corazón, vivir en una vida de santidad, apartado del mal. Él vivió en el mundo todo eso y por eso a Él no lo quisieron, porque Él no compartió el pecado. Y así pasa con nosotros, porque no compartimos, critican, hablan, pero eso no tiene que ver que nosotros nos apartemos. Con más veces entreguémonos a Dios. Llevemos una vida de amor, una vida de santidad, una vida de comunión, como lo declara el libro de Levítico capítulo 26. Una vida en armonía. Allí para todos esos era parranda, afofándose, o sea, burlándose del Señor Jesús, verlo cómo estaba ensangrentado, que no podía llevar esa cruz ya, las fuerzas se estaban agotando, con hambre, con sed, y todo por usted y por mí. El Señor Jesús llevó aquella afrenta, cruz tan pesada, todo el peso de la humanidad, e incluso el tuyo y el mío. Ustedes se pueden imaginar a Jesús todo chorreado de sangre por toda parte, la espalda escurriéndole la carne, la cabeza, puede imaginarse hasta donde Él no se veía nada, los puños que le dieron por los ojitos, la barba que se la arrancaron con quijada. Y Él no tenía por qué haber llevado eso, pero es que el pecado de nosotros era mucho y solo así podíamos ser liberados y salvos. Hombres, mujeres, amemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que nosotros estamos reconociendo la palabra. Lo llevaron al lugar de la muerte, al Calvario, para que hoy usted y yo tengamos paz, tengamos vida y vida en abundancia, una vida libre, una vida en la comunión, una vida adorando al Señor Jesucristo en acciones de gracias, como lo está haciendo esta tarde. Un aplauso fuerte para Él. ¿Por qué nos rendimos hoy a Dios? Para no crucificarlo más como lo hace la gente de afuera. Para no maltratarlo más. Miremos qué dice allí 1 Corintios 2. Vamos a mirar ahí los versículos. Dice allí, el 6 en adelante dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nosotros no tenemos que hablar ya sabiduría mundana, o sea, groserías, o sea, terquedades. Hablar de paz, hablar de bendición, hablar del gozo de Dios, hablar de la salvación de Dios, hablar del amor de Dios. Y mire lo que dice el 7: mas hablamos sabiduría de Dios, el ministerio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué bendición para usted y para mí hoy. Amén. Y el 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y así están miles de personas, miles de oyentes que dicen nombrar a Dios, pero es con sus labios. Déjame decirle que lo de Dios es con espiritualidad, no es con la sabiduría humana. Mire lo que dice allí Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el camino de Dios, no es que se acabó hoy el arroz o que el calzado, ¿eso qué?
camino de Dios es que si yo hoy no he leído la palabra, si yo hoy no vine al servicio, si yo hoy no oré, si yo hoy no ayuné, ¿qué camino es? ¿Qué cristiandad es? Por eso es que los cristianos se están muriendo. Se están olvidando de Dios porque están más preocupados es por el alimento terrenal que por el alimento espiritual. Déjame decirle cómo sería esa intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que hoy todavía nosotros la tenemos. Y el cristianismo que está haciendo, el cristianismo lo quiere todo hoy en bandeja. El cristianismo no quiere humillarse ante la presencia de Dios, no quiere ayunar, no quiere vigilar, no quiere congregarse, quiere recibirlo así y así no lo quiere Dios, porque Él se humilló allí en Getsemaní día y noche. En la noche clamaba y dormía, preocupado por usted y por mí. Y en el día extendía el evangelio. Y por eso fue que lo crucificaron, lo acabaron, lo mataron. Gracias a Dios que lo hizo resucitar para que nosotros no nos perdiéramos. Amén. Déjame decirle que sus manos, sus pies fueron atravesados en la cruz, para que los brazos y las manos de usted recibiéramos fuertes bendiciones, fuerte poder, fuerte autoridad, fuerte victoria. Usted lo que toca es bendito, usted lo que hace es bendito, usted lo que abraza es bendito, porque tiene las manos de Dios, las bendiciones de Dios, para ser bendecidos, poderosos y fuertes en la tierra y en el cielo. Amén. Para eso fue que Jesús hizo todo eso. Y si no, ¿de qué servía? Como se mira en Semana Santa, mire y pase. Eso no tiene que ver lo que va de adentro del hombre y de mí, lo que sale de su corazón y de mi corazón. El Señor Jesús permitió que los soldados romanos levantaran la cruz y la colocaran en aquel agujero preparado de antemano para tal objetivo. ¿Por qué permitió el Señor Jesús esto? Porque usted y yo no experimentáramos esos dolores tan bravos, tan fuertes, tan horribles, tan espantosos. Imagínense cómo sería ese estruendo cuando levantan al Hijo de Dios allá y cae esa cruz al hoyo, que eso se movería, el mundo se movió, la tierra tembló y las cortinas se abrieron para que el mensaje penetre en sus corazones y en el mío. Amén. Se estremeció todo, dice que los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron, porque es que era el Hijo de Dios cargando el peso de toda la humanidad, cargando todo el pecado de la humanidad. Déjame decirle, colgando los malos al Señor, al Hijo de Dios, su sangre derramándose, escurriéndole sangre vertida para quitar y limpiar su pecado y el mío. Amén. Fuimos lavados, purificados por el sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cristianos, adelante. Cristianos, a buscar de Dios. Hay necesidades, hay empleos, hay trabajos, todos tenemos que hacer, todos. Pero primero va lo de Dios. Amén. Buscar el reino de Dios. Y todo de la tierra es añadido. Amén. Amén. Yo no encuentro en la palabra de Dios que diga Él, papito Dios, dame zapatos, dame harina, dame tal cosa. Ahí no dice, sino Él habla
y de las cosas que a él le sucederían. O sea, él lo vivió en revelación, en intercesión, agradando y adorando a Dios, para que en el momento de él, todo eso horrible que hizo, tuviera él esa victoria y resucitó. Y nosotros hoy resucitamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo Jesús tan puro, tan maravilloso, y así poder reconocer nosotros ese poder tan victorioso en Lucas. Miremos el libro de Lucas allí, cuando le mandan esa espada. Miremos a Lucas 2, el versículo 35. Allá lo pueden leer, ¿qué dice? Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. La espada que le mandaron traspasó para que los pensamientos, o sea, la palabra, nos fuese revelada y nosotros no fuésemos al Seol, al infierno, a la condenación. Esa es la espada que le atravesó en su corazón. Preguntamos nuevamente cuánto costó el llegar a ser cristianos. Déjame decirle, costó todo lo del Señor Jesús. Todo lo de Él. No le quedó nada acá en la tierra. Todo lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Amén. Amén. Él soportó todo por el amor que hay en Él. Lo soportó todo por mí y por usted, para quitarnos ese horrible peso del pecado que era para siempre. Imagínense, para toda la vida. Para toda la vida. Y nosotros íbamos ahí a eso y haciéndonos los chachos por no ir a escuchar la palabra. Y así están muchos que Dios los saque de penas todos los días y los lleve a descansar y se quedaron que lo saquen y que lo saquen y que lo saquen. ¿Y cuándo lo van a sacar? Si el único que puede sacarnos es Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús lo sufrió todo, lo hizo todo en su propio cuerpo, con su propia vida. Él fue el único que pudo quitar el pecado sobre su cuerpo en el madero. En el madero quedó allí todo el peso que había en la humanidad, que había en usted y que había en mí. Él lo hizo todo. Por eso debemos darle la gloria a Dios en todo momento, a la madrugada, en la noche, deshora del día, en el momento de comer, en el momento de que vamos a salir, en todo momento. Dice que para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en el pecado, o el pecado en nosotros mismos, que éramos ciegos, sordos, torcidos, extraviados, no éramos nada. Y Jesús lo hizo para que hoy nosotros valgamos mucho. Amén. Ya no somos torcidos, ni ciegos, ni cojos. Somos los benditos del Altísimo. Amén. El pueblo santo que Él ha llamado, las familias de Cristo Jesús. Ahora vivimos en la justicia divina. Por las heridas del Señor Jesucristo fuimos nosotros sanados. Amén. Dios. En Apocalipsis 3, para que lo lean en la casa del 1 al 3, dice cómo estábamos. Pero ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ¿qué pasa ahí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que viviéramos una vida feliz, una vida viva, una vida de armonía, una vida sana, clavando esa enfermedad todos los días, esa dolencia, esa pobreza, esa terquedad, esa ceguera, clavándola todos los días, entregándole esas cargas a Dios. Amén. Amén. Él lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Mira lo que dice Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado, mire, si usted ha sido despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido, Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todo lo que hizo Jesús para que hoy nosotros vivamos una vida feliz. Amén. ¿Por qué debemos desesperarnos? ¿Por qué debemos angustiarnos si ya el Señor Jesús lo hizo todo? Cristianos, motivémonos a buscarlo a Él más, a darle la gloria a Él, a anhelarlo más, a caminar con Él. Miren lo que dice el Señor Jesús allí en Mateo 4:23. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Era lo que estaba haciendo Él por la humanidad. Pero el enemigo se disfraza y no quiere que las familias tengan paz, tengan libertad, tengan abundancia, sean enriquecidos. ¿Qué dice Mateo 4:23 al 24? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. En esta tarde está aquí, en esta casa, en este lugar, en su corazón, sanándolos a usted y sanándome a mí. Amén. Amén. Dice que sanó toda enfermedad. De aquí salimos sanos, bendecidos en la presencia del Altísimo, porque el que te oye la palabra es sano y bendecido. El Señor Jesucristo todo lo pagó por mí y por usted, porque Él no hace acepción de personas. Él nos ama todo por igual. Ahora usted está dispuesto a aceptarlo como tu Salvador personal. Déjame decirle, ya ha sido cancelada toda la deuda suya y la mía. Amén. El pecado nadie lo podía hacer. El pecado nadie lo podía quitar. El pecado nadie lo podía borrar. Solo una persona, el mediador, Cristo Jesús, lo hizo. Y por eso usted es libre, bendito en el reino de Dios. Hoy la deuda, el precio de la salvación, la sangre bendita de Jesús, lo pagó todo. Quizás debemos de dejar algunas cosas paganas, mundanas, despreciables. Pero déjame decirle que a las burlas, las calumnias, la corona de espinas en su cabeza, el Señor Jesús ya lo hizo y no te las colocarán a ustedes ni a mí. Porque ya el Señor Jesús lo hizo. Nunca te crucificarán, nunca te escupirán, nunca tu rostro te lo golpearán.
Nunca le darán vinagre a beber. Los látigos y todo cuanto le hicieron al Señor Jesús, ya usted y yo no lo sufriremos. Amén. Amén. Ya Él lo llevó, ya todo Él lo pagó. El Señor Jesús está a nuestro favor ahora. Él es el que tiene la última palabra para usted y para mí. Él dijo, los voy a bendecir y nadie va a trancar esa bendición porque es una orden de Dios para el pueblo santo de Dios. Amén. Todo lo hizo por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir ese aprobio. En esta noche nos dice el Señor, acéptame como Señor y como tu Salvador personal. Dios está dispuesto a salvarte en todo momento, hoy mismo, aquí ahora. Es el tiempo aceptable, tiempo de salvación. La salvación es gratuita, por lo siguiente no puede ser comprada porque costó la vida de Jesús. No son con obras, ni ceremonias, ni religiones, ni oraciones, ni dándole un pan a otro. Es por la obra de Cristo Jesús que somos salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9 lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es por el sacrificio de Cristo. Entonces el cristiano tiene que venir, es arrepentido y darle adoración y alabanza y decirle, papito Dios te ama.